primero un poco de historia, de dónde nacieron estos proyectos, y ambos nacen de los requerimientos de ingeniería. La minería y la ingeniería. La ingeniería para la transición de la minería a cielo abierto, que es el caso de Chuquicamata, a una minería subterránea, y para el desarrollo de la mina con el objetivo de aumentar la producción en Río Blanco. Entonces, ¿qué se hizo en esto? En Chuquicamata se recopilaron todos los datos disponibles, y aquí es, como les decía yo, de varias décadas. Se homogenizaron, porque ustedes se pueden imaginar que todos estos datos fueron capturados por muchas generaciones de geólogos con diferentes escuelas, con diferentes metodologías, y se almacenaron en un sistema único, porque tenían, evidentemente los más antiguos tenían, qué sé yo, nomenclaturas distintas. O sea, yo creo que incluso las abreviaciones de los minerales eran distintas. Y muy probablemente los minerales que se explotaban en un principio eran todos los que tenían enriquecimiento, después los óxidos y finalmente los sulfuros. Entonces era todo un asunto de épocas distintas con problemas diferentes. Entonces, como subproducto de este estudio, orientado a la operación, esto es importante, ambos estudios fueron pedidos por la operación. Las fallas principales se modelaron. ¿Por qué era tan importante esto? Porque iban a pasar de una mina de trabajo abierto a una mina subterránea, y una mina subterránea, al meterse debajo, tenían que tener bastante claros las estructuras que había. Entonces se modelaron y clasificaron de acuerdo a su carácter físico, geométrico y geomecánico. Y además, respecto a sus edades, asociadas con las distintas fases de alteración. Y también se trabajó con las poblaciones de betas y alteraciones asociadas, y se hizo una edad relativa de cada uno de ellos de acuerdo a las rellenos de alteración. En Río Blanco, el análisis de fracturas tuvo como objetivo predecir zonas de orientaciones y frecuencias de fractura desfavorables para mejorar los análisis de estabilidad de las fracturas en las distintas fases de la mina. Los datos impulsados por los requerimientos mineros geotécnicos se analizaron en conjunto con las restricciones geológicas regionales. Así se pudo obtener una visión un poquito más sólida de un distrito de pórfidos de cobre y brechas. Partamos por Chuquicamata, entonces. Este es el rasgo del pit de Chuquicamata. Si ustedes se fijan, esta imagen se tomó justo cuando, esta imagen de satélite, se tomó justo cuando hubo una tronadura. Chuquicamata queda en una franja de edad Eoceno superior, Oligoceno inferior, que se extiende desde Chile hacia el Perú, y una franja en esa franja, digamos. El otro, el Río Blanco, está en una franja que es del Mioceno, que es la que está en amarillo acá, ¿ya? Esta franja contiene una cantidad de yacimientos importantes en Chile, que son El Salvador, Potrerillo, la Mina Escondida, Chuquicamata, El Abra, Collahuasi, Quebrada Blanca. En Perú está lo que está el distrito Quicay, y en la franja está del Paleoceno y Eoceno inferior, está Quellaveco, Cerro Verde, y no me acuerdo cuál otro, digamos. Y en Perú, en la franja está el Mioceno, está Cerro Pasco, Colquejirpa y
o es un nombre muy raro que no me acuerdo, pero queda en la franja de Colquejirpa, es muy cercano a Colquejirpa, pero no puedo retener el nombre en este momento. Bueno, ¿qué es lo que querían hacer en Chuquicamata? Estaban pasando de un rajo a un subterráneo. Y eso era que tenían que hacer varios niveles de explotación, del nivel de 1800 al 1625, al 1409, al 1193. O sea, estaban bajando como 800 metros con toda la ingeniería que tenían que hacer los túneles principales, la correa de transporte, los sistemas de inyección de aire y los sistemas de extracción. Bueno, y se pueden imaginar ustedes que con toda esa obra subterránea, si se topaban con una falla, o sea, se iban a topar con fallas, era evidente, pero era mucho mejor saber dónde iban a estar esas fallas y más o menos entender eh, eh, cómo iban a ser, de qué iban a estar conformadas. Entonces, para tener solamente muy rápidamente voy a pasar aquí a una perspectiva de Chuquicamata en el contexto regional. Tenemos aquí que está la mina. Fíjense bien en esta estructura que se llama la falla oeste o el West Fissure. Aquí está la mina Alejandro Ales y aquí está la mina Radomiro Tomic que está al frente. 15 kilómetros de distancia y menos quizás. Bueno, a este lado, al lado oeste, y este es el lado oeste, tenemos esencialmente rocas graníticas con algunas que están instruyendo a algunas rocas sedimentarias, que es la formación Cerro Empexa, que es esta, en verde, que es Cretácico superior volcánico. Hay un poco de Jurásico marino, continental y marino, y tenemos también un poco de basamento esquistoso, sobre el cual se deposita el Jurásico, las cuencas del Trasarco del Jurásico. Y al otro lado tenemos esencialmente Paleozoico y Mioceno y Eoceno, que son los material de gravas. Entonces, esa es más o menos la situación de Chuquicamata. Y este es el rajo de Chuquicamata. Me olvidé decirles que este rajo tiene como 5 kilómetros de largo por unos 3 o 4 de anchos y 1 kilómetro de profundidad. Entonces esa es parte de la razón de que hubo que hacer pasar de una minería superficial o a cielo abierto a una subterránea, es justamente porque el transporte de 1 kilómetro de distancia, tenían que dar toda la vuelta de la mina muchas veces y llevar el material cada vez más lejos, lo hacía antieconómico para poder abrir más la pendiente, o sea, abrir más el cono. Entonces era más fácil irse al subterráneo. Y aquí ustedes tienen un mapa del año 1900, más o menos 1900, ¿ya? Y fíjense ustedes las similitudes que tienen las estructuras mineralizadas y asociados con fallas betas que se llaman, o este es del 2010 y aquí estamos en el 1900, o sea, tenemos 120 años de diferencia. Pero si ustedes miran con una cierta distancia, van a ver que es una situación relativamente comparable, digamos, y que hubo mucha intrusión a lo largo de betas fallas, porque esas fallas tuvieron movimiento en algún tiempo. Bueno, esta falla, y ya se las mencioné delante, la West Fissure, esta
Esa falla es la que les voy a mostrar aquí, que es esta. Esto ya no existe, o sea, ustedes están viendo algo imaginario en este momento, porque todo esto ya se lo comió la explotación. Esta es una falla. Esta es una falla y les voy a ampliar un poco este lugar y les voy a mostrar aquí. Es una falla que tiene una zona de daño de puede llegar a varios metros, pero en lugares tiene una zona de daño pequeña como esta, que no deben ser más de medio metro o un metro con muy buena voluntad. ¿Ya? Está llena de estrías en todas partes y, como les decía, esta falla es la que limita, esta es la parte este y esta es la parte oeste. ¿Ya? Y limita el yacimiento, o sea, desde aquí hacia allá no hay mineralización y hasta en esa dirección está todos los pórfidos mineralizantes de Chuquicamata. Bueno, clasificación, segregación y modelamiento estructural de fallas. Entonces están las que se llaman las Very Important Faults, las BIFs, que en afloramientos presentan una persistencia a través de más de 2 bancos y el espesor total del núcleo de la falla, más la zona de falla, es siempre superior a 0,5 metros. Se revisaron un total de 506 sondajes para identificar los interceptos de las estructuras mayores de la mina. Entonces, en estos sondajes se buscaron los sondajes que atravesaban fallas para caracterizarlos, y estos fueron 506. Y con estos 506 zonas de fallas, en 506 sondajes se interpretaron 150 secciones, separadas cada 50 metros, basados en los interceptos descritos para la construcción de sólidos. Y el control de la extensión de cada estructura en el rumbo y profundidad se realizó mediante sondajes y mapeos subterráneos de minas. Y algo de esto les voy a contar en este momento. Entonces, el esqueleto estructural de Chuquicamata, este es el contorno del pit, y estas son las fallas mayores. Y estas son todas las fallas que se estudiaron. Que son, bueno, tienen distintos nombres locales como en todas las minas, pero las fallas más importantes son la falla americana, los 2 estanques blancos, que es la norte y la sur, la C2, la Zaragoza y la Panizo Ponderosa. Hay otra falla que no está puesta acá, pero que existe, ¿sí? Que es una falla que sale así, que se llama la noroeste. No sé por qué no salió en esta figura. O sea, sé por qué no salió, pero debió haber salido. Ya. Y las propiedades físicas de las zonas de falla en relación con la estructura interna pueden ser de varios tipos. Entonces podemos tener una falla con un núcleo y con una zona de daño, que está puesto así. Una falla con varios núcleos y muchas zonas de daño, que estos son los más comunes. Tienen perfiles distintos, como se ve aquí. Ese perfil es bastante diferente a este. Y la permeabilidad de esas fallas, por lo tanto, también va a ser distinto, ¿ya? Porque la porosidad que se genera es otra. Bueno, perdón. Entonces se clasificaron estas fallas mayores dentro de un diagrama que se construyó adaptando uno que ya existía, que es este. Se construyó este y tenemos una falla entonces con una deformación distribuida, una falla, entonces esta es distribuida, esta es localizada, esta es compuesta y esta es una sola falla. Entonces tenemos los opuestos, entonces una deformación distribuida versus una falla, una sola falla.
Esto tenemos una deformación localizada versus una eh, deformación compuesta. Entonces, las fallas que nosotros teníamos en el diagrama anterior, que es este, cada una de ellas se clasificaron de acuerdo a las secciones que se construyeron y se plotearon en este diagrama. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que la falla americana en partes plotea tiene una deformación localizada y en otras partes tiene una deformación eh, compuesta. Y tenemos la falla, por ejemplo, la C2, que en algunos lugares tiene un comportamiento y lo más general es que tiene un poco de cada una de todas. Y así sucesivamente. Entonces, eso fue lo que se hizo. ¿Cómo se hizo eso? En base a esto. Llega a dar miedo verlo, ¿cierto? Bueno, entonces teníamos la topografía del rajo, los túneles, las trazas de las fallas BIF y la base de datos con los sondajes sección por sección cada 50 metros. Entonces hicimos este trabajo, voy a pasar relativamente rápido porque no es aburrido, digamos, verlo tanto, pero tenemos la falla americana, que es una falla que está, ya la vamos a ver nuevamente la ubicación, pues se estudiaron 85 sondajes, ¿ya? Que son los que están puestos ahí, y en azul está la falla. Esta es la falla americana, ahí está su modelo. Estos son los sondajes que la atraviesan. Estos son los sondajes que la atraviesan y por debajo tenemos los cruzados geotécnicos, las galerías de ventilación, las rampas, cruzados geotécnicos y cruzados geotécnicos. Y todo eso se revisaron para poder incorporar las estructuras que habían en ellos. Y este es el resultado del tipo de estructuras que se pudo obtener y se pudo clasificar. Entonces aquí tenemos que una roca cuarzo sericítico, brecha tectónica, etcétera, etcétera. Y los otros cruzados geotécnicos, tal como lo estamos viendo aquí, nuevamente el cuarzo sericita, el pórfido, eh, eh, el cuarzo sericítica y así sucesivamente. La galería de ventilación también se remapeó y se obtuvo em, todas las estructuras que se pudieron caracterizar en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo de cuánto mide esta falla y son 93 metros. Y aquí tenemos que mide 6 metros. Aquí medía 129 metros. Aquí en ese cruzado 80 y tantos metros, 106 metros y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sabemos de esta falla? Que es una cosa que hace, en algunas partes hace esto, es como una cosa ondulada y eso puede deberse a muchas razones, entre ellas que ha tenido muchos eventos de incrementos de deformación y de movimiento. Y estos son ejemplos de las distintas tipos de rocas que se encuentran dentro de esa falla, dentro de la falla americana, en todos los sondajes que se revisaron. Y el mismo ejercicio se hizo para la falla nor-noroeste, que esa es la que yo les conté, y ya vamos a ver nuevamente la que no había aparecido en el diagrama. Aquí se hicieron 24 sondajes. Esos son los sondajes que cortan a la falla noroeste y se eligieron 24. Y esas son las fallas noroeste. Esta es la falla americana, esta.
y esta es la falla oeste. Esa es la falla oeste. ¿Ya? Y esta entonces se construyó, la falla americana se construyó con lo que les acabo de mostrar, y esta es la falla noroeste que también se construyó con los datos que habían. Esta falla es posterior y corta a todas esas estructuras del tiempo durante la mineralización o el sin mineralización. Después tenemos la falla C2, esta se modeló con 42 sondajes que incluyen, esta es la falla C2, que incluyen algunos cruzados, ¿ya? Y algunos galerías subterráneas. ¿Ya? Bueno, estos son los elementos que se utilizaron. Y estanques blancos sur, entonces, con 19 sondajes, taladros le llaman ustedes, disculpen, y las estanques blancos sur, esta es la estanque blanco sur, perdón, sí, esta es la estanque blanco sur, entonces esta, y se modeló con todos los antecedentes que pudieron estar disponibles. Y después tenemos una al norte que se hizo con 35 sondajes, que son los estanques blancos norte, que es esta segregada, o sea, es una falla como que tiene tramos en echelón, ¿ya? Lo que es una indicación que se hizo con una alta presencia de fluidos en el momento en que ésta se desarrolló. La falla Zaragoza, entonces, 24 sondajes, y la falla Zaragoza es la que está en este sector un poco más al norte, y estos son los diseños estas son las galerías que habían subterráneas que se utilizaron también para mapear esos tramos de la falla. Entonces, ¿cuál era el modelo estructural de Chuquicamata? Es este, tenemos la falla oeste, aquí están puestos con colores los distintos falla oeste en azul, esa, que es esta, ahí está el trazo en azul, la Zaragoza, que es la que está en verde, esta, estanques blancos norte, esa, estanques blancos sur, la americana, estanques blancos sur, estanques blancos norte, la americana, esa es la americana, y esta es la noroeste. ¿Ya? Y así quedaron todos estos modelos, estos son distintas vistas, pero con eso se construyó el sistema de estructuras que quedaban representadas en la mina. Y aquí hay algunas características de los diferentes sistemas de falla. Entonces tenemos la americana, noroeste, estanques blancos, Zaragoza, C2. Y estas son el número de secciones que se hicieron. La extensión de la falla, ustedes ven que todas las fallas son relativamente de extensión. La más corta es de 700 metros, pero hay algunas hasta con 3 kilómetros. Ahí están todos los rumbos, la inclinación, el espesor y la profundidad a la cual se le pudo pesquisar, digamos, con los sondajes disponibles. Perdón, estaba tomando agua. Sigamos. Veamos ahora qué se pudo hacer con las vetillas. Se digitalizaron
casi 1150 planchetas de mapeo en bancos y túneles. Se generaron 12 bases de datos con 12.000 estructuras descritas. De todas las estructuras que se revisaron, más o menos un tercio estaban con las clasificaciones que se necesitaban. El resto no cumplían con los requisitos para codificarlas, pues se necesitaba coordenadas y fuente de origen y asignación a los diferentes eventos de alteración hipógena. Los eventos de alteración hipógena no siempre quedan descritos y algunas no tenían coordenadas cuando eran muy antiguas, o eran un sistema de coordenadas que no tenían reconocimiento con los actuales. Estos son los datos desde planchetas de mapeos manuales. Esto es lo que uno encontró. Este es un banco, ese es un banco, y aquí están los mapeos del banco. Aquí está la descripción de lo que se mapeó en el banco, y eso se tradujo. Si tenemos este cuadradito, eso lo tradujimos haciendo un blow up de eso, tenemos el, las estructuras aquí como se mapearon y eso lo tradujimos a una base de datos que tenía este tipo de codificación. Entonces, estos que estaban todos codificados se pasó a una base de datos de bancos, ¿ya? O sea, de esto se pasó a esto y de estas planchetas se pasó a esto y de eso se pasó a esto. Y según los estadios de alteración, que son distintos colores que ya vamos a ver, esto es lo que quedó del mapeo de los bancos en el rojo. Entonces tenemos las salvandas, los corsos, ya lo vamos a ver eso, y esa es más o menos la información que había. Y se hizo un cuadro en que está la edad, tenemos aquí la edad del precursor, el complejo Fortuna, después tenemos el complejo Fortuna y alteración, y tenemos la parte ya de el pórfido este, y después en la parte ya de mineralización, esto es todo magmático, pero después en el magmático tardío y el potásico ya tenemos los pórfidos oeste y banco, que son los que aportan mineralización, y los estadios de alteración son los que están con distintos colores, que les voy a pedir que traten de memorizar los colores, aunque cada vez que los ocupo los voy poniendo, pero esto es más o menos la secuencia temporal. Aquí tenemos el tiempo que daban las edades, y terminamos en 31 millones de años, y partimos del orden de 35. ¿Ya? Y los estadios de alteración son entonces el potásico, que engrana lateralmente con el propilítico, el potásico intenso, el transicional, el sericítico principal intermedio, otra transición, el sericítico tardío y un argílico avanzado. Bueno, aquí hay distintas cosas, distintas etapas que tenemos entonces del magmático al magmático tardío y potásico, el hidrotermal, y dentro del hidrotermal tenemos eh, el hidrotermal temprano, intermedio, o sea, basal, intermedio y alto, y que sulfidización, tenemos que aparece el cuarzo, el intermedio tiene un 1,3% de sulfidización y alta sulfidización en la parte superior cuando ya llegamos al argílico avanzado. Eso lo vimos, los códigos de colores son los que están puestos ahí, y la alteración tenemos desde abajo
Desde abajo hacia arriba tenemos la biotita diseminada, horblenda, eh, magnetita, la sericita gris verde. Y aquí tenemos magnetita y magnetita alterada. El potásico intenso tenemos el reemplazo de los feldespatos y la biotita por feldespato de potasio secundario y sericita gris verde. Tenemos también en la primera transición, aparece el cuarzo, eh, alteración fílica, sobrepuesta sobre el potásico intenso, el sericítico principal, sericita entonces la sericita gris-verde, y calcopirita diseminada en venillas y halos, las venas con sutura central. Esta es la alteración argílica, el cuarzo sericita QSP, cuarzo sericita pirita. Y tenemos después la alteración pervasiva, ¿ya? Y tenemos finalmente una alteración intensa de cuarzo, eh, arsénico y eh, ah, no me acuerdo cómo se llama este mineral, SB. Bueno, ¿y qué pasa con las venillas? Si seguimos abajo, entonces, cuando teníamos la alteración potásica, tenemos las venillas M y EB, después tenemos en el potásico intenso las venillas A, en el transicional las venillas B, que se llaman las venillas azules, en el sericítico tenemos las venillas C, en el cuarzo sericítico tenemos las venillas D y las venillas E en el argílico avanzado. Bueno, y en las distribuciones de los minerales tenemos principalmente diseminación, que tenemos calcopirita con bornita, ¿ya? En el propilítico tenemos diseminación pirita mucho mayor que 50 y ¿cómo se llama? Y mucho mayor que calcopirita, que es menor. El potásico intenso tenemos entonces bornita, digenita más cobalina. En el potásico intermedio tenemos una dominancia de la calcopirita sobre la pirita y la bornita. Aquí pillé un mote y se pasó que esto debía ser BN, no BO, como está ahí. Mire, pasaron varios años antes que me diera cuenta de eso. Después aquí ya empezamos hacia arriba, empezamos un aumento de la pirita sobre la calcopirita. Y esta otra columna que es importante, esta columna es importante porque aquí vamos a asignar y esta también es importante, una temperatura a la asociación mineral, y aquí la vamos a asignar entonces, asociado con lo mismo, una profundidad. Entonces tenemos que partimos de los 650, 550 grados, vamos bajando a los 450, después tiene un salto nuevamente de los 550, y vamos bajando ahí 550, 500, después 300, 200, y 250, 180, y las profundidades son las que están puestas ahí. Y con eso se fue viendo, en base a su proyección en planta, las distintas características de cada una de las fallas que modelamos. La dividí en dos para mostrarles que queda un poco más grande, pero ya no vamos a entrar mucho en eso porque ya lo vimos con detalle. Y esa es la otra parte del diagrama que ya lo vimos también en detalle. Las venillas que hay en cada uno de ellos están también puestos respecto a los estados de alteración. Por ejemplo, aquí tenemos en el potásico de fondo y en el propilítico, en estas dos. Eso. Después
pasamos en el potásico intenso, tenemos las vetillas A. En el transicional, en el H1, tenemos las vetillas B. Y aquí tenemos una datación que se hizo por Remio Osmio, de 32 a 33 millones de años. La, eh, el silicítico principal es este H2. El transicional no tenemos verillas. En el potásico, el cuarzo silicítico tardío alfílico, tenemos vetillas D, y ahí también tenemos una edad. Y en el argílico avanzado no tenemos edad. Pero lo que ustedes pueden ver acá en este diagrama de las distintas relaciones de corte entre las vetillas es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que esta vetilla, por ejemplo, que es una sinuosa y discontinua, ya esta vetilla está cortada por prácticamente todas las otras, ¿ya? Y si ustedes van siguiendo hacia arriba, ven que esta azul, que es las vetillas A, están cortadas por las vetillas B, y muchas veces eso ahí significa que es intrusión dentro de la otra vetilla. Y aquí también tenemos que la vetilla C se mete en las vetillas B, y así sucesivamente. Esos puntos alrededor de ellas indican que tienen halos. Bueno, y en base a eso se ploteó cada uno de los estadios estos de alteración. Aquí está la columna de colores, que es la que está en todas partes. Se ploteó la distribución de los distintos estadios de alteración en función del esqueleto de fracturas. Y el esqueleto de fracturas es este. Y ustedes ya lo vieron, ese con bastante detalle. ¿Qué significa esto? Que de repente se encontraban relictos, porque mucho de esto fue sobreimpuesto por las alteraciones posteriores. Entonces se dijo que cuando está puesto en los colores claros, es que habían relictos, por lo tanto, todo esto antes fue verde. De la misma forma, entonces seguimos que todo esto que está aquí fue azul. Y todo esto aquí fue naranjo. Y esto fue gris. Y esto fue rosado y amarillo. ¿Ya? Entonces se pudo hacer este tipo de trabajo. ¿Y qué otra cosa se hizo? Por cada estadio de alteración, primero se dividió la zona en cuadrículas de 100%. Entonces eran más de 600 cuadrículas. Y cada una de ellas con la clasificación alfanumérica. Y esta es la clasificación alfanumérica. Estos, por ejemplo, ahí, J22 y lo que sea. ¿Ya? Y se construyeron, entonces se plotearon y se construyeron por cada evento de alteración, se construyeron 548 diagramas clasificados según los diferentes estadios de alteración. Y esos fueron, por ejemplo, aquí tenemos la D26, esta es la D26, y esta es la E26 dentro del diagrama anterior. Y entonces se pasó de la tabla Excel que ustedes ya conocían, que ya las habíamos visto, se pasó al DIPS, y en el DIPS se hizo una proyección
por cada cuadrícula. Aquí tenemos una cuadrícula y a esa cuadrícula se le hizo, por cada cuadrícula y por cada evento de alteración, que son todos los que ustedes ya han visto, y aquí se le hizo, por cada evento de alteración, se hizo la corrección de Terzaghi. Y ustedes ven que si tenemos esa cuadrícula sin corrección de Terzaghi, aquí vemos cómo quedó con corrección de Terzaghi, que es importante porque elimina el sesgo que se produce al mapear en un banco de una cierta orientación, que esa, eh, esa orientación uno no mide las fracturas porque no se ven nomás. No se ven cuando están muy, cubiertas por la orientación del banco. Entonces se buscaron se buscaron en cada una de esas cuadrículas, se buscó la relación entre las fracturas, entonces se buscaron las que eran netamente extensionales, las que eran netamente extensionales, las que eran extensiones y Cisalle, y las que eran ya eran más solamente de Cisalle. Shear fracture, extensión y cisalle y extensión. Entonces se trató de buscar la orientación del esfuerzo principal para cada estadio de alteración, el esfuerzo principal y el esfuerzo menor, que está dado por las perpendicular a las estructuras extensionales. ¿Y cómo quedó, por ejemplo, para el estadio transicional H3? El ejemplo de estadio de alteración H3 se unió en las distintas cuadrículas, se unieron esas trayectorias de esfuerzo. Entonces teníamos, por ejemplo, anteriormente teníamos la cuadrícula, ¿cuál era esta? Bueno, no sé qué cuadrícula era esa. Se puso, se hizo eso y se hizo eso para todos los estadios de alteración. O sea, debiéramos tener uno en amarillo, en naranjo y así sucesivamente. ¿Qué es esto? En este último se puso uno encima de otro, y este uno encima de otro, que lo que hizo fue mostrar que era un plato de tallarines, si uno mezclaba todas las alteraciones que teníamos que ir pasando de tiempo en tiempo. Entonces tenemos cada una de estas alteraciones, la que les mostré recién en el ejemplo, era esta, ¿ya? Esa creo que era, a ver, ¿cierto? H3, no, ese es H2, H3, perdón, esta era. Salió el color un poco diferente. Esta era, ¿ya? La que teníamos delante. Bueno, y aquí están todas, una puesta encima de otra, aquí con distintos grosores nomás para que se vean bien, pero ustedes ven que no es nada lógico esto, ¿cierto? Sino que es un enredo de cosas y que no pueden ser tratados en conjunto. Y esto es lo que yo creo que a ustedes también, digamos, pero a mí por lo menos me enseñaron esta situación en que eh, teníamos que la orientación del vector de la convergencia de las placas a esa edad, estamos hablando entre los 35, entre los 40 y los 30 millones de años. Aquí esa es la edad en que se produjo el evento incaico y esa es la orientación
que debiéramos haber esperado para las distintas vetillas, las distintas fracturas que se generan asociadas con la generación del yacimiento. Y ustedes ven que esa es la orientación que había, esta es la orientación que había en ese momento y no es muy, no es muy compatible con esto. Entonces, lo que pensamos que hay es una partición de los esfuerzos en función de la profundidad. Entonces, el esfuerzo horizontal total, que era el que usualmente se consideraba como el esfuerzo tectónico, el único, eh, se descompone en el elástico, en el termal y en el tectónico. Y estos son el esfuerzo elástico, el termal y el tectónico. Y si uno lo empieza a desglosar en sus parámetros, uno tiene que son en función de la profundidad, de la temperatura, de unas constantes elásticas que también van variando con la profundidad, unas constantes térmicas, la gravedad, la densidad de la roca y esa misma constante elástica que se llama el módulo de Poisson. Bueno, si todo esto se segrega entonces, comúnmente entonces se considera que el esfuerzo horizontal total es equivalente al esfuerzo tectónico, que ese es el esfuerzo tectónico, pero normalmente estos otros dos no se consideran. Y vamos a revisar lo que ocurre a partir de los datos disponibles. Bueno, aquí los tenemos ploteados. Aquí tenemos entonces el potásico de fondo, background potásico, el propilítico, el hidrotermal temprano, una transición, el sericítico principal, el potásico intenso, el argílico, el cuarzo sericítico y ¿cómo se llama? La alteración argílica avanzada. Ok, tenemos los distintos esfuerzos. Entonces tenemos el esfuerzo termal, el verde. Tenemos el esfuerzo diferencial, que es el sigma 1 menos el sigma 3. El elástico, el vertical, que es el del rho GZ. Este es el límite de lo que aguantan las rocas antes de activar las fallas que ya existen. Y tenemos el horizontal total, que es el azul. Y eso uno lo puede colocar, representar de otra manera. Y la forma que a mí se me ocurrió que era la más práctica es a través aquí tenemos la profundidad. Aquí está la profundidad y la edad. O sea, un poco el gráfico que vimos en las primeras láminas. Y eso lo podemos representar a través de círculos de Moore. Y círculos de Moore tenemos entonces que al potásico de fondo está representado por este círculo. Después vamos bajando, cada vez vamos bajando más. Se me perdió el puntero. Aquí está. Vamos bajando más, ¿ya? Hasta un punto y tiramos estas rayas rojas para ver cuándo se produce una transición. Tenemos una zona de cambio de esfuerzo. O sea, en esta parte teníamos un esfuerzo que era el principal, les voy a dibujar. El principal es aquí. Y a partir de este punto, tenemos que el principal es así. Eso quiere decir que aquí tenemos fallas normales y aquí tenemos fallas
inversas. Y estamos traspasando desde fallas inversas, estamos haciendo un flipeo, fallas inversas a fallas normales. Entonces, en este sector, aquí deberíamos tener, o sea, aquí lo que puede ocurrir es que fallas que antes eran normales, estas fallas que eran inversas, al pasar a normales, tuvieron un tiempo para activarse como fallas de rumbo en este sector, todo este periodo de tiempo que estaba puesto acá abajo, aquí está, ¿ya? O sea, aquí está la profundidad. Entonces tenemos aquí un sector que está dominado por fallas. El vertical es mayor que el horizontal, por lo tanto, esta es una falla normal. Y hasta aquí tenemos que una falla, el horizontal es mayor que el vertical, por lo tanto, una falla inversa. Y aquí tenemos que el horizontal es más o menos igual que el vertical, por lo tanto, podríamos asumir que aquí hay una zona de fallas de rumbo. Pero lo más importante también es que aquí tenemos una zona de... Se me perdió nuevamente, aquí está. Aquí tenemos una zona de esfuerzo diferencial y de deviatórico bajo, low. Y aquí es justamente donde se nos produce. ¿Por qué? Porque tenemos esfuerzo diferencial y esfuerzo deviatórico bajo, se nos produce stop work y casualmente también es donde se nos produce la eh, más alta mineralización, el más alto grado de mineralización, ¿no? O sea, tenemos asociado el desarrollo de Stockwork, que eso lo podemos entender desde el punto de vista mecánico, porque si tenemos que el sigma 1 es más o menos igual al sigma 3 y más o menos igual al sigma 2, la roca se va a fracturar para cualquier parte. Y tenemos entonces después una zona de inversión de los esfuerzos, de la orientación de los esfuerzos, y esta transición, en la transición contracción-extensión, se favorece la reactivación de fallas existentes con movimiento en el rumbo. ¿Y cómo se ve eso en terreno? Bueno, miremos estas fallas en la zona de la falla americana. Miren esto. Miren las estructuras de las estriaciones en las rocas. Esto está tal como se ve en el afloramiento. Entonces tenemos estructuras subhorizontales, estructuras subverticales, pero aquí tenemos caras que son opuestas. Esta está casi a 90 grados y miren, tenemos una estructura vertical ahí, pero en caras a 90 grados. Aquí tenemos estructuras que se van desplazando desde la verticalidad a la horizontalidad. Y aquí no se alcanza a ver en la foto, pero aquí también habían unas estructuras así. Bueno, esta es una demostración de que hubo un reverso de esfuerzos, en el momento en que eso ocurrió, en el momento en que se cambió el régimen tectónico. Y ese régimen tectónico, entonces, ¿qué es lo que está asociado con qué? Tenemos una parte, entonces, cuando tenemos desde el horizontal, es mayor que el vertical. ¿Y eso qué significa? Que tenemos fallamiento inverso, o sea, fallamiento contraccional. Y aquí tenemos fallamiento, el vertical es mayor que el horizontal, o sea que aquí tenemos fallas normales. Bueno, ¿y qué ocurre acá? Entonces aquí tenemos en Chuquicamata, en todo el sector se reconoce una cubierta de milonitas y de una costra en todas las zonas porfíricas, una costra de enfriamiento que es muy aislante, no, aislante no es la palabra, es muy, que evita
es muy dura, digamos, entonces forma una cubierta que encapsuló en algún momento todos los fluidos. Entonces todo este asunto estaba en contracción y todos estos fluidos entonces estaban conectándose unos con otros y formando una, una alta presurización. Hasta el momento en que, ¿qué ocurre? Hasta el momento en que, ¿qué ocurre? Se llega entonces a este nivel en que los esfuerzos son relativamente eh, cambiantes y se gira, se da vuelta todo el sistema y pasamos a una zona extensional en lugar de una contraccional. Aquí tenemos una contracción y aquí tenemos una extensión. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, aquí se produce un fallamiento y una brechización importante y la orientación de las estructuras también cambia. Y eso es lo que veíamos ahí. La orientación de estructura cambia y estas fallas que eran contraccionales ahora se reactivan hacia normales y en este sector son de movimiento en el rumbo. Y esa sería más o menos la historia de Chuquicamata. Ahora, como les dije, Río Blanco es una situación un poco diferente porque es un yacimiento más nuevo, es más nuevo en edad y es más nuevo en explotación porque recién se empezó a explotar en forma industrial en 1970 y tanto, en la década del 70. O sea, ya lleva, ya tiene 75 años menos, pero es de unas reservas muy grandes también, es uno de los más grandes del mundo. Es el más grande del mundo. Bueno, este se ubica como todos los yacimientos, o la gran mayoría de los yacimientos de pórfidos, se ubican ahí en la ubicación dentro de Chile y se ubican en el sector, aquí está Río Blanco, los bronces, justo en el sector o cercanamente al sector donde hay un flat slab. Los flat slabs son importantes, eh, porque se produce una serie de procesos mecánicos muy, muy severos, entonces ahí es donde se completan, o sea, se logra cumplir con todas las condiciones que requiere para la formación de un porfio. Este es un yacimiento compartido, la línea en rojo es la propiedad minera de Codelco y al otro lado es la de Anglo American. ¿Ya? Es un solo yacimiento compartido. Y en el caso del Codelco tenemos la mina Río Blanco, el Tajo de Don Luis, el Rajo de Sur-Sur y uno recientemente descubierto que es la Americana. Y por otro lado tienen los Anglo American, tienen la Brecha Donoso, Infiernillo y San Enrique Monolito. Si nos vamos ahora a la parte de Codelco, tenemos aquí el Río Blanco. Ahí está el Río Blanco. Aquí está el sur-sur. Ahí está el sur-sur. Ahí está el sur-sur. Este es el sur-sur. Y aquí está el Don Luis. Y las chimeneas, las distintas chimeneas, la chimenea dacítica, la chimenea riolítica y cada uno de ellos este es un yacimiento esencialmente de brechas. Si ustedes ven aquí, y lo vamos a ver en más detalle en las próximas láminas, tenemos entonces distintos tipos de brechas asociados con la chimenea riolítica, con la chimenea dacítica, el pórfido Don Luis, que es el que genera todo este yacimiento, el pórfido Don Luis eh, tiene estas brechas, el pórfido feldespático tiene estas brechas y el pórfido cuarzo monzonítico, que es el que está en el PQM, que está metido por aquí.
y el porfio S también tiene brechas asociadas. ¿Y eso cómo se ven? Creo que tenemos otro mapa ante las brechas. Ah, no, aquí está. En una lámina tal cual como la que le mostramos para Chuquicamata. Bueno, aquí está esta que está un poco más evolucionada porque tiene muchos más datos. Tenemos las distintas unidades de roca puestas en la columna estratigráfica. Y en la columna estratigráfica vamos a tratar de hacer lo mismo que se hizo la voy a cortar en dos porque esta sí que no se alcanza a leer ahí. Ya partimos de abajo, vamos a mostrarle primero este pedazo, pero le puse la leyenda de arriba pegada. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos, bueno, la premineralización es desde los 13 a los 7 millones de años más o menos. Esto es premineralización y tenemos distintos intrusivos. Por ejemplo, esta es la granaderita cascada, que tiene una brecha asociada y tiene una diabasa como de una costra de diabasas de enfriamiento. Tenemos aquí el cuerpo que se llama ortiga, y esta es la granaderita Río Blanco. Después pasamos a la etapa que se llama Río Blanco, los bronces. Eh, Esta es la parte mineralizada, que ya lo vamos a ver, que se parte a los 6,8 o aproximadamente 7 millones de años y se extiende hasta los 5 millones de años. Entonces aquí tenemos la mineralización del Río Blanco. Otra vez se me perdió el puntero. Aquí. No lo veo. Puntero invisible. Ahí está. Ahí está el Río Blanco y esta es la y tal cual como veíamos en las otras, tenemos los estadios de alteración, tenemos los distintos los estadios de alteración que son, otra vez se me perdió el punto, aquí está, estadios de alteración, tenemos entonces el, el transicional, el potásico de fondo, el potásico y el background potásico, después tenemos el potásico sericítico, ¿ya? Y esas son las asociaciones minerales, y estas son las vetillas. Las vetillas, ¿cuáles son? Las EBT en este caso, EBT en el de más arriba, y después pasamos a las vetillas. Aquí también tenemos las A y B, y aquí tenemos las C y B, y aquí ya empezamos a aparecer con las vetillas D, que son las del cuarzo sericítico, y con halos. Bueno, también que otra cosa importante hay acá, las temperaturas. Las temperaturas, las texturas, y esto sí que es relevante acá en este yacimiento porque tiene velocidades de alzamiento muy, muy relevantes. Y alzamiento y erosión, ¿qué es esto? ¿Ya? Entonces tenemos erosión en este tramo de 1500 a 2000 metros por millón de años, y tenemos los distintos grados de temperatura que tienen estas rocas. Y aquí estamos un poquito más arriba. Hasta aquí continúa entonces los sistemas de pórfidos y de brechas, ¿ya? Y aquí tenemos el epitermal, que es primera vez que se describe en este yacimiento, con todas sus brechas. Las brechas están puestas todas como BX o lo que sea, BXT, que es brecha de turmalina. Eh, Hay toda una tremenda tabla de clasificación de brechas en el informe.
¿Qué otras cosas tenemos? Entonces, las etapas de alteración. Tenemos eh, argílico avanzado y después pasamos a una etapa que es un argílico intermedio, que esto ya es todo postmineral y postmineral, pero después viene a haber un nuevo impulso mineral que es un eh, hidrotermal tardío, que este es el más tardío de todos y que está asociado con el pórfido Cerro Negro, ¿ya? Que tiene eh, una ley de entre a, a 2, 1 y 2% de ley. Lo importante de esto es que también se pusieron las edades acá, los métodos en que se estaban calculadas las edades de uranio bromo, argón argón en feldespato, argón argón en sericita, renio, osmio, molibdeno, eh, potasio argón en plagioclasa, argón argón en biotitas y con una línea verde cuando hubo un reseteo termal. ¿A dónde tenemos el reseteo termal? Aquí. Yo creo que en esta otra lo tenemos. Aquí, por ejemplo. Este reseteo termal está asociado, fíjense la edad, 4,5 millones de años más o menos. 4,5 millones de años y aquí tenemos todas estas brechas, eh, la chimenea dacítica y la chimenea riolítica, y son entre 4 y 4,7 millones de años. O sea, esas brechas al pasar por ahí resetearon algunas edades. ¿Cuáles edades resetearon? Esas, esta, y hay otras por acá. Bueno, habían otras más. Eso por lo menos. Bueno, ¿cuál es la base de datos que nos encontramos acá? Nos encontramos con esta base de datos. Aquí están asignados por colores las distintas lugares donde tenemos. Entonces tenemos sur-sur, la unión, mapeos periféricos, que son estos mapeos de terreno. Don Luis, que es este. Estos dos son Don Luis. Río Blanco, la mina Río Blanco subterráneo, que son, bueno, todas estas son clasificaciones dentro de la mina. Y las areneras, que es este sector, este mapeo de superficie. Y eso. Entonces, todo esto esta es la información entonces que se contó. En lo que está mapeado en bancos, y en los niveles de explotación subterránea de la mina. Y fueron 82.000 diaclasas, 15.000 venas y 32.000 fallas. Total, más de 130.000 datos. Hasta el 2003, todo esto se mapeaba igual que en Chuquicamata en planchas de mapeo y se adquirió en forma digital a partir del 2003 al presente. Entonces teníamos de 1970 hasta el 2003, que fueron casi 33 años, que hubo que traspasar toda esa información a un mapeo digital y toda esta información está homologada y está respaldada en una base de datos digital que se llama SILAB. Entonces vamos a ir viendo qué tanta información había. Ya, vamos a ver este cuadradito. Ese cuadradito se transforma en eso si uno lo agranda un poco.
vamos a tomar ese otro cuadrado dentro ya el cuadrado ese que estamos ampliando y queda se ve una cosa así. Y todas estas fallas entonces se empezaron a unir, las fallas, y se empezaron a unir estructuras mayores y quedó una situación más o menos de ese estilo. Y información de ese estilo. Ustedes pueden ver que hay un respaldo importante de estructuras y entonces estas se categorizaron según tamaño. Antes eran todas del mismo color, si ustedes se fijan. Tenemos el sur-sur, todos los yacimientos Cerro Negro, La Unión y Don Luis. Y este es Río Blanco. ¿Ya? Bueno, aquí se categorizaron por color. Y en gris son las que no están caracterizadas, y en amarillo son las de orden 0, orden 1, orden 2 y orden 3. ¿Por qué orden 0? Porque hicimos primero orden 1, 2 y 3, pero después nos dimos cuenta que había otro orden más grande, entonces pusimos el orden 0. Y de hecho, debiéramos haber puesto un orden 0, 0, pero ya parecía chiste y no estábamos con ganas de poder reclasificar todo de nuevo y hacer todos los gráficos nuevamente. Ya, bueno, las relaciones jerárquicas. ¿Qué ven ustedes de esto? Que en general no está todo escrito en piedra, pero en general hay estructuras, por ejemplo las azules, que contienen a las rojas. Eso se ve al analizar esta información. Y dentro de ellas se ven que hay algunas que se anastomosan, que son como estas azules, y otras que terminan como en colas de caballo. Y estos rosados son todas las galerías subterráneas que hay en la mina, los desarrollos subterráneos. ¿Y qué vemos de esto? ¿Qué vemos? Primero que nada, que estas estructuras anastomosadas y estas estructuras terminadas en colas de caballo o como un tenedor, como son estas cosas así, estas son colas de caballo, perdón, estas son colas de caballo. Estas son anastomosadas, porque quiere decir que son como se van juntando varias de ellas, son todas estructuras de muy bajo desplazamiento. ¿Ya? Entonces tenemos un fracturamiento importante, pero no tiene un desplazamiento mayor. Y eso se ve en la geología, que tampoco hay rocas de significación muy desplazadas. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, lo vemos aquí que tenemos una representación jerárquica de estas estructuras. Tenemos la morfología y la continuidad. Entonces vemos aquí que tenemos que estas cosas son como anastomosadas. Esta es una estructura que se ve en el banco. En los bancos, aquí tenemos otra. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se ve? Se ven estas cosas. Y se ve que estas amarillas contienen a las verdes. ¿Ya? Y después se ve que las verdes contienen a las azules y así sucesivamente. Entonces, tenemos una... ¿Dónde está el puntero? Nuevamente aquí está. Tenemos entonces las de orden 0, que son a nivel distrital, las de orden 1, que son las azules, que tienen una continuidad de más de 500 metros y más de 10 centímetros de espesor, las de orden 2, que tienen una continuidad menos que 400 metros y 5 a 10 centímetros de espesor, y las de orden 3, una continuidad menor y normalmente ubicadas dentro de las de orden 1 y 2. ¿Y cómo quedó
el mapeo completo de la mina o del yacimiento. Quedó así. Tenemos el Río Blanco, underground, o sea, el de la subterráneo, esto, la Unión es ahí, Don Luis es esto es Don Luis, esta es la Unión, y Sur-Sur está acá. ¿Qué vemos? Bueno, vemos las estructuras azules y las verdes, y algunas rojas. ¿Dónde están las rojas? Aquí hay una roja, ¿ya? ¿Y qué cosas vemos? ¿Qué cosas adicionalmente a esto vemos? Que en general las relaciones angulares que se ven entre las estructuras azules y las verdes son más o menos constantes, pero son más o menos constantes, digamos, los ángulos que forman entre ellas, pero no son constantes la dirección a lo largo del rumbo. Entonces aquí tuvimos que pensar que lo que está ocurriendo es que los cuerpos intrusivos, que hay un nuevo componente de, de los esfuerzos, que el componente es la presión magmática generada por los distintos cuerpos. Entonces estos distintos cuerpos generaron una presión dado a sus formas y eh, a sus formas y a su geometría principalmente y a su interacción con las fallas existentes, que agregan una nueva componente pero de rotación de estos cuerpos. Y ellos hacen que estos esfuerzos también no sean compatibles con, aquí está puesto esto, aquí lo tenemos en verde, tenemos, aquí está el yacimiento, estamos hablando de entre los 10 y los 5 millones de años, más o menos en la mineralización, y aquí tenemos un esfuerzo que es prácticamente ortogonal con el borde del continente, en oposición al que estábamos viendo en el yacimiento anterior, que era en esta dirección, aprox. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que aquí estos cuerpos magmáticos que tuvieron una evolución brutalmente alta en el sentido de que se levantaron muy rápidamente eh, muy rápidamente y dejaron expuesto esto eh, en condiciones totalmente diferentes a las de su emplazamiento, tuvo una componente y una importancia también muy relevante. Y para resumir, vamos a, antes de volver a Chuquicamata, vamos a ver lo de Río Blanco. Río Blanco, los datos estructurales de las diferentes minas, túneles y taladros permitieron la asignación de todas las estructuras mapeadas a 4 órdenes de magnitud. Ya lo vimos. Basados en la continuidad, relaciones laterales y composición del relleno. La evolución estructural a escala regional y en menor medida a escala distrital estuvo relacionada con la apertura de cuencas premineralización y la inversión tectónica posterior, mientras que a escala local las intrusiones sin y postmineralización se sobrepusieron a esta arquitectura estructural heredada. Y lo que vimos en Chuquicamata era que el control de los esfuerzos involucrados en el emplazamiento de Chuquicamata está relacionado fundamentalmente a variables, componentes variables y progresivas, como los esfuerzos térmicos, elásticos, más que los esfuerzos tectónicos constantes en el campo lejano. Estos factores combinados desencadenan la reactivación de fallas locales, la ruptura de zonas autoselladas y modifican las zonas de daño, la brechización y el aumento y disminución de la permeabilidad y la descarga de los fluidos. En ambos casos, las desviaciones generales de los esfuerzos locales con respecto a la orientación del campo lejano
indican que el enfoque magnitud-orientación de los esfuerzos versus generación del espacio dilatacional frecuentemente utilizado para predecir la geometría de la mineralización no se aplica a sistemas porfídicos regidos por esfuerzos locales fluctuantes en el tiempo. Eso es lo que yo les quería contar, pero tengo una reflexión final, que es que después de años intentando relacionar sin éxito datos, modelos y mineralización, he concluido que no es por azar que esta ciencia se denomina geología, no es al azar. Y se denomina así porque deriva de Gea, que es la hija de la diosa Caos. O sea que la geología es un caos. Eso es lo que les quería contar y muchas gracias por la atención. Si alguno de ustedes, si el tema fue de interés más allá de esta presentación, pueden revisar estos dos trabajos que están publicados. Y aquí están. Uno es del año, este es del 21 y este es del 24 de este año. Y este es del 21, que salió en el número 1 de la revista. Y este salió en el número 2. Esos trabajos están. Así que no sé si no sé si hay alguna pregunta ¿cómo se llama? Y ahí podemos establecer una conversación y discutir un poco los temas. Me demoré justo 1 hora y media, que es lo que dijeron, así que les agradezco la paciencia. Eh, los métodos subterráneos están, la tunelería tiene que cumplir con un montón de requisitos. Tiene que respetar la orientación de las fallas, porque si no, la cantidad de derrumbes que se le van a producir van a ser grandiosos. Entonces tienen que respetar la orientación de las fallas, pero también tienen que orientarse hacia las zonas en que puedan extraer la mayor cantidad de mineral de mayor ley. Entonces, efectivamente, tienen que cumplir con todas esas disposiciones. Así que va a haber una mezcla de productos, de productos que van a salir. Y probablemente no sea el mundo ideal, o sea, el mundo ideal es poder tirarse por donde, así como lo hacen los mineros de las vetas, a lo largo de la veta nomás, pero en un yacimiento de este volado, de esta magnitud, no puede hacerse eso. Así que ahí van a tener que hacer una compatibilización. De hecho, ya han tenido algunos problemas. Compatibilización entre lo que es ley y seguridad y tipo de mineralización y ¿cómo se llama? Y una mezcla de rocas más duras con rocas más blandas, con rocas con mayor mineral y con menor mineral, digamos. Definitivamente es una extracción muy compleja. No necesariamente. No necesariamente. Algunas fallas
Sí, pero no todas. No es por tamaño de fallas que están relacionados, no hay una relación entre el tamaño de fallas. De hecho, las fallas más grandes son todas en general premineralización. Entonces, eh, raramente se se mineralizan ellas, o si se mineralizan es en los sectores cercanos a donde interactúan con los intrusivos mineralizantes. Entonces no es siempre las fallas más grandes en general no son. Las fallas de mayor desplazamiento tampoco son las que tienen mayor mineralización. Las de mayor mineralización son las fallas que tienen más dilatación, y esas son las fallas que tienen poco movimiento y acumulan una mayor cantidad de fluido, entonces pueden abrirse, más allá de que puedan gastar toda su energía en desplazarse. ¿Ya? Esa es la regla general. ¿Dónde se cumple más esa regla general? Yo creo que se cumple más eh, en Andina. En Andina eh, se cumple una situación en que las fallas más grandes, las de que están asociadas con la cuenca de abanicos, que se llama, que es una cuenca grande que acumuló una tremenda cantidad, una potencia de 5.000 metros de rocas volcánicas del Cretácico superior, terciario inferior, y que después se cerró esa cuenca en una forma inversa, se depositó la formación Farellones, que son otros 2.000 3.000 metros de rocas volcánicas, y después de todo eso se emplazó el las distintas fases de los intrusivos mineralizantes, y unos anteriores, la evolución magmática y tardimagmática, que no fueron muy altas en ley, pero que sí algo tienen, y esos pudieron ser eh, acomodados por estructuras menores. O sea, las estructuras de rango cero o doble cero o incluso más que eso, las más regionales, esas no están asociadas con mucha mineralización. Algo tienen, digamos, pero no es la mineralización eh, tan grosera, digamos, como la que tienen durante el periodo de mineralización, de intrusión de pórfidos y generación de brechas del, de los 5 a 7 millones de años en Andina.
Oye, yo les agradezco mucho a ustedes la paciencia eh, de escucharme y siempre me gusta compartir sobre todo con estudiantes, estos trabajos porque fueron de, de mucha intensidad y demoraron mucho tiempo en hacerse. Pero la respuesta a ustedes, que son los que van a tener que hacer estas cosas en el futuro cercano ya, es que en todas las minas hay una cantidad de información que no se ocupa, pero que se puede ocupar. Y si quieren si yo les pudiera dar un consejo es, traten de, cuando estén en una mina trabajando, traten de ocupar toda la información que existe, porque toda esa información sirve y se pueden obtener un montón de conclusiones eh, que en un container o en una bodega o en unos archivadores no sirven para nada. Mientras que si ustedes la analizan y la categorizan y la digitalizan para que se pueda usar siempre, bueno, tiene una fuente, tiene una mina nuevamente, una mina de información. Eh, Eso, así que yo no sé si ustedes tienen mi email, pero si alguien quiere hacerme alguna pregunta más, eh, les puedo, no sé si tienen mi correo, debieran tenerlo, digamos, pero sí, claro, y me pueden preguntar, me pueden preguntar si se les ocurre algo de aquí al tiempo en que lo piensen con más cuidado. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y no sé, espero poder verlos algún día. Bueno, ahí está. A ver, ¿dónde dejo de compartir? Ya, ahí está. Hasta la próxima.